El tema que nos trae hoy, pues yo lo bauticé las 5 piezas claves de la transición del liderazgo y esto es algo que no me lo inventé yo, esto es algo que es el resultado de varias investigaciones que han hecho instituciones universitarias a lo largo y ancho del planeta, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, por ejemplo, o el Instituto IMD en Zúrich, donde se han puesto a analizar qué pasa con las familias empresarias o las compañías familiares que tienen más de 100 años de haber sido creadas. Porque creo que todos lo sabemos de sobra, absolutamente todos, que la gran mayoría de organizaciones familiares tienen bastantes dificultades en ciertas transiciones entre la primera a la segunda generación o de la segunda a la tercera generación, donde hay un índice de mortalidad bastante alto. Sin embargo, también hay algo tremendamente curioso y es que cuando uno empieza a analizar en profundidad cuáles son los negocios más longevos del planeta, y creo que esto también lo sabemos de sobra, muchísimas de estas compañías son de origen familiar definitivamente, o sea, negocios que tienen ya siglos, negocios con una altísima reputación, que han impactado diferentes sectores de la economía. Entonces yo creo que estas instituciones universitarias en algún momento se preguntaron, bueno, pero ¿qué han hecho o qué han logrado hacer estos grupos empresariales o grupos familiares que han logrado trascender más allá de 100 años y qué no están haciendo las demás familias empresarias que están teniendo estas dificultades en su transición del liderazgo de una generación a otra y que creo que es el dolor de cabeza o es el dilema de muchas compañías a lo largo y ancho de Latinoamérica? Entonces, pues lo primero por lo que quiero comenzar a contarles es una historia, y es una historia muy interesante de esta familia que ustedes ven en esta fotografía. Entonces, siempre cuando en mis conferencias pongo esta imagen, le pregunto a todas las personas, ¿qué ven ustedes en esta imagen o qué logran identificar en esta imagen? Y pues me contestan cosas como, no, vemos varias generaciones, vemos alegría, vemos que, por ejemplo, en el centro está la abuela, o en mi país algunas personas lo llaman la matrona. Entonces, como que me empiezan a decir varias cosas de esta fotografía sobre esos sentimientos que despiertan las familias. Y pues al final del día, no sé si ustedes logran identificar, pero aquí este que está en la parte de abajo con pantalones rojos, este soy yo. Entonces, esta es la fotografía de mi familia. Y yo siempre digo que esta es mi mejor carta de presentación porque yo nací en el seno de una familia empresaria colombiana. Mi abuelo hace más de 40 años fundó un grupo de compañías acá en Colombia, una de ellas pues bastante grande. Sin embargo, pues mi abuelo, siendo relativamente joven, más o menos a los 62 años, le descubrieron un cáncer y estuvo durante 2 años peleando contra este cáncer y no logró sobrevivir y a los 64 años falleció. Hoy en día, pues obviamente como ha incrementado la expectativa de vida en el planeta, uno diría un hombre de 64 años todavía es una persona relativamente joven o que todavía le queda pues bastante camino por delante. Sin embargo, como yo a veces digo en broma, en esa época no existía Netflix y a mi abuelo le dio por tener 10 hijos. Entonces, pues esto es una familia bastante numerosa. Yo soy el mayor de la tercera generación y pues al ser el mayor de la tercera generación, ahí en mi grupo de primos somos más o menos unos 30 primos y pues definitivamente todos hemos tenido que vivir en carne propia lo que es nacer en el seno de una compañía familiar, pero también vivir las dificultades que hay en el día a día alrededor de estos negocios. Y especialmente en el mío, porque en el momento en que fallece mi abuelo, que esto fue en los años 80, en ese momento pues, no se hablaba de gobierno corporativo, no se hablaba de protocolos de familia, no habían consejeros o asesores para la empresa familiar. Entonces, pues definitivamente mi abuelo tuvo que partir de este planeta sin hablar nada de estos temas, ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus empleados. O sea, él no tuvo la oportunidad de poder planear absolutamente nada. Y algo bien curioso de esta historia es que mi abuelo pues ya estaba muy enfermo y estaba agonizando y estaba en una clínica acá en Bogotá y en ese momento el médico que lo estaba tratando llama a todos mis tíos que estaban como afuera en una sala de espera, los llama y les dice, vengan a la habitación y despídanse de su padre que muy seguramente él no va a pasar de esta noche porque está bastante mal, pero está teniendo como un poco de lucidez y yo creo que es un buen momento para que hablen con él y se despidan. Y en ese momento, bastante emotivo, entran todos mis tíos, mi papá también, entran a la habitación a despedirse de mi abuelo. Y en ese corto momento de lucidez, mi abuelo llega y les dice, tengo que manifestarles o tengo que contarles algo antes de partir.
Y todos, claro, papá, lo que tú digas, cuál es tu voluntad, qué nos quieres decir, lo que sea. Y en ese momento mi abuelo les dice, les quiero presentar a su hermano, el médico que les había mencionado antes. Eso quiere decir que el día que mi abuelo fallece, aparece un hijo extramatrimonial, un hermano más en esta familia que nadie se lo esperaba y nadie conocía. Entonces, esto es una historia como para escribir un libro. Yo siempre digo que parece esto una novela mexicana. Y al final, pues en esta historia que es bastante curiosa, esto sucedió un 31 de diciembre y nunca se me va a olvidar que esa noche, 31 de diciembre, a la medianoche, Año Nuevo, cuando todas las personas nos están celebrando en sus fiestas, etcétera, el Año Nuevo, en ese momento mi abuelo fallece. Al día siguiente, el 1 de enero, tampoco nunca se me va a olvidar cuando estábamos velando a mi abuelo en la funeraria, pues yo veía a la familia bastante consternada y cuando me puse a hablar con mis tíos un poco, pues ellos se debatían en esta situación. No sabían si sufrir por la muerte de mi abuelo o estar sufriendo porque había aparecido un nuevo hermano, ¿cierto? Entonces, pues esta historia que pues continuó después del fallecimiento de mi abuelo, con la entrada a la familia de un nuevo hermano, pues esto trajo cosas muy buenas, porque la verdad este tío médico que les estoy diciendo es un hombre estupendo, es un hombre bastante exitoso en su profesión, y pues en el momento en que él llega a la familia, la gran mayoría de la familia le abrió los brazos, lo recibió bastante bien, pero también fue un evento muy doloroso para algunos de mis tíos y algunos de ellos no lograron e inclusive no han logrado hasta el día de hoy sobreponerse a esta situación. Entonces, algo que uno pensaría que es un evento muy sencillo de manejar o relativamente sencillo de manejar, en mi familia fue más complejo de lo que uno se alcanza a imaginar y esto generó obviamente rupturas en relaciones, faltas de acuerdo en muchos temas. Algunos de mis tíos se pusieron bastante a la defensiva con esta situación. Entonces, para resumirles esta historia que les estoy contando, en esta fotografía que ustedes ven de los 10 hijos de mi abuelo, no hay tres en esta fotografía. Y son tres tíos con los que han habido bastantes conflictos, bastantes diferencias a lo largo de los años, inclusive después del fallecimiento de mi abuelo, y que se han ido marginando y se han ido alejando poco a poco de la familia. Y como les digo, pues la aparición de este nuevo hermano también fue uno de esos detonantes en toda esta situación. Entonces, al final del día, como yo siempre digo, cuando uno llega de visita a una casa, cualquier casa de amigos, conocidos, etcétera, yo creo que esto es bastante común en Latinoamérica, que uno llega y en la sala donde se sienta todo el mundo está una fotografía de toda la familia sonriendo. Y yo siempre digo que detrás de esas fotografías de toda la familia sonriendo hay otra historia. Entonces, esas historias son las que muchas veces nosotros no conocemos, de esas realidades o esas situaciones a veces difíciles, duras, críticas, que tienen que afrontar pues las familias empresarias y definitivamente yo fui una de esas personas que tuve que atravesar por ese tipo de situaciones. Y creo que al final del día esto fue algo que me fue motivando muchísimo a empezar a estudiar sobre estos temas desde que era muy joven. Viví bastantes años en España, donde estudié todos los temas de empresa familiar, también trabajé con consultoras internacionales y después de un largo tiempo por fuera decidí volver a mi país precisamente para empezar a trabajar y acompañar a muchas familias empresarias en todos estos procesos, cuando inclusive cuando llegué al país muy pocas personas también conocían de estos temas que son tan necesarios en el día a día de la empresa familiar. Entonces, hay un término, hay una palabra que se suele utilizar muchísimo en el ámbito de la empresa familiar, que es la sucesión. Y este es un término que a mí no me gusta personalmente y de verdad intento utilizarlo lo menos posible. Y no me gusta hablar de la sucesión porque cuando uno menciona este término, y lo he conversado con varias personas, lo que inmediatamente se le viene a la cabeza a todo el mundo es, es la muerte, ¿cierto? Entonces, la muerte, pues sí, hace parte de la sucesión, pero aquí cuando vamos a hablar de la sucesión, vamos a hablar es de la transición del liderazgo. No voy a hablar de temas patrimoniales, no voy a hablar de testamentos ni cosas similares. Digamos que eso se asemeja muchísimo al tema de la sucesión, pero no voy a tratar ese tema, sino simplemente lo que tiene que ver con la transición del liderazgo. Y creo que el término sucesión, y esto es una visión muy individual, creo que el término sucesión no está lo suficientemente bien utilizado en el ámbito empresarial. Entonces, al final del día, como lo conversaba hace un tiempo con algún empresario,
esta es una frase que me encantó, que él me decía: la sucesión no es cuestión de retirarse de la organización, sino es cuestión de reinventarse. Y eso quiere decir definir un nuevo rol para el empresario dentro de su misma compañía. Porque finalmente, pues las conversaciones que he logrado tener con muchísimos empresarios y de forma muy sincera, muy transparente y muy honesta, pues la gran conclusión, ¿cuál es? Nadie se quiere retirar de su compañía, absolutamente nadie. De verdad son muy pocos y muy contados los casos que he podido conocer hasta el día de hoy de empresarios que en realidad añoren retirarse de su empresa o estén contando los días para decir no vuelvo más a la organización. Cuando alguien ha empezado a trabajar muy joven, que esa es la historia yo diría, el gran universo de empresarios que hay en el planeta, que de pronto, no sé, tuvieron que ayudar a sostener sus casas o no tuvieron oportunidades, las suficientes oportunidades económicas en su familia y tuvieron de verdad que empezar a trabajar muy jóvenes y tuvieron que salir al mercado laboral muy jóvenes, pues son personas que desde muy temprana edad tuvieron que aprender a trabajar de manera muy ardua, disciplinada, etcétera, y esto se volvió parte de su ADN y de su estilo de vida. Y pueden haber pasado 10, 20, 30, 40 años y siguen todavía el mismo ritmo, siguen con la misma disciplina, siguen con las mismas intenciones. Entonces, al final, pues ellos aman su negocio, aman profundamente su negocio, aman profundamente su profesión, aman su compañía y como les digo, pues no están planeando de ninguna manera retirarse de la operación. Entonces, pues aquí pongo una imagen que yo creo que muchos de ustedes lo han visto, que es de la corona inglesa, y la pongo porque hace, no sé, unos meses, yo diría un poco antes de que iniciara toda esta pandemia, estaba leyendo un artículo del periódico donde estaban entrevistando la reina de Inglaterra y le preguntaban, pues por su cumpleaños 94, y le preguntaban que ella cuándo pensaba retirarse. Entonces ella dijo, cuando cumpla 95, o sea, dentro de un año, de pronto voy a empezar a pensar en mi retiro. Ni siquiera dijo me voy a retirar a los 95, sino voy a empezar a pensar en mi retiro cuando cumpla los 95 años. Entonces, yo creo que esto que llaman muchas veces en la empresa familiar el síndrome del príncipe Carlos es más común de lo que uno se alcanza a imaginar, porque finalmente, pues su sucesor no ha sido lo suficientemente formado, entrenado, ni ha tenido que vivir ciertas situaciones que son necesarias para gobernar. Y esto mismo suele suceder en las compañías familiares donde es necesario con los hijos, independientemente del rol que tengan en la organización, empezar a, como yo digo, foguearlos para que puedan asumir riesgos, tomar decisiones, manejar situaciones difíciles del día a día de la organización, de tal manera que empiecen a adquirir poco a poco el carácter de empresarios y el día que su padre o su madre, quien sea quien lidere la organización, decidan retirarse, ya sea por un tema de salud o de fallecimiento o por voluntad propia, pues ellos estén preparados en definitiva para poder asumir las riendas del negocio, lo cual a veces no es tan sencillo. Entonces, muchas veces yo hago esta pregunta, ¿cuándo está dispuesto a retirarse un empresario? En realidad, ¿cuándo está dispuesto a retirarse? Entonces, hace un tiempo tuve la oportunidad también de conversar con otro empresario sobre estos temas de la sucesión porque estaba pasando lo del síndrome del príncipe Carlos. Esta era una organización aquí en Colombia donde el fundador de esta compañía tenía alrededor de unos 87 años en su momento. Esta persona que les estoy mencionando ya falleció. Y pues claro, antiguamente en las familias, y creo que esto es un fenómeno también en toda Latinoamérica, antiguamente las personas se casaban más jóvenes, tenían hijos a temprana edad. Entonces, pues este señor de 87 años, ya la gran mayoría de sus hijos estaban alrededor de los 60 años. Y para que ustedes se hagan una idea, en Colombia la edad de jubilación de los hombres es 62 años, de las mujeres es 57 años. Eso quiere decir que al final todos sus hijos ya estaban cercanos a la jubilación y su padre seguía manejando la compañía. Sin embargo, esta era una situación que frustraba muchísimo a los hijos y un día ellos se sentaron conmigo y me dijeron, Diego, este tema es imposible hablarlo con nuestro padre. ¿Por qué no intentas hablarlo tú con él y le preguntas el qué ha pensado sobre su retiro? Y en el momento en que me siento a conversar con él sobre esta situación, creo que él entendió bastante bien el mensaje y le dije, bueno, ¿y cuándo piensas retirarte? Y me dijo, Diego, ya tengo una fecha de retiro establecida. Y le dije, bueno, perfecto, cuéntame porque es muy importante conocer esa fecha para socializarlo con tu familia, con los empleados, etcétera. Y hay que hacer todo un plan alrededor de la transición del liderazgo. Y me dijo, Diego, la fecha de retiro que tengo pensada es 8 días después de muerto. Entonces, básicamente, cuando él me da esta respuesta, entendí perfectamente bien qué es lo que pasa con la transición del liderazgo.
Y lo que sucede es que muchos empresarios, en definitiva, no se quieren retirar. Y creo también que es un error, y me parece en lo personal un error, inclusive en el rol de los asesores o de los consultores, presionar a ese retiro, porque creo que ese no es nuestro deber ser, y creo que más bien debe estar orientada nuestra consejería más bien a ver cómo replanteamos este rol dentro de la organización, ya sea como presidentes del directorio, aquí en Colombia lo llamamos la junta directiva, o en un rol de asesor del nuevo gerente. No sé, hay múltiples roles que muchas organizaciones en algún momento han diseñado y se han inventado para poder mantener vigentes a estos empresarios en la organización hasta que ellos estimen seguir adelante. Sin embargo, hay que saber diseñar muy bien este plan y esta transición, porque también puede ser un poco peligroso, porque se podrían terminar creando inclusive estructuras de coliderazgo que pueden llegar a ser confusas, vuelvo y repito, para empleados, clientes, proveedores, etcétera. Entonces, ¿cuáles son estas 5 piezas claves del plan de sucesión o de la transición del liderazgo, para entenderlo de otra manera? ¿O cuáles son estos 5 aspectos claves que han identificado todas estas entidades universitarias que les mencionaba, que han investigado bastante este tema? Lo primero, hay que preparar al líder. De verdad hay que preparar a la persona, al individuo, sea un empresario o una empresaria, pero hay que preparar a la persona. ¿Y cómo se prepara esta persona? Lo primero es que hay que crear planes de seguridad financiera. Y a lo que me refiero con crear planes de seguridad financiera es que esto es un caso que veo bastante común con empresarios en mi país, y creo que es la misma situación con muchos empresarios de Latinoamérica, donde cuando iniciaron su negocio, pues como el negocio de pronto era muy pequeño y no tenían los suficientes ingresos, nunca se pusieron un salario en la organización. Y de pronto el negocio fue creciendo a lo largo de los años, pero igual nunca se pusieron un salario, y lo que hacían era vivir de los gastos de la compañía, que esto lo hacen bastantes empresarios. Entonces, desde las finanzas de la empresa les asumen gastos personales, gastos familiares, etcétera. Y al final hay una mezcla bien extraña entre salarios, dividendos, gastos personales, etcétera. Entonces, pues esto no permite una buena planeación financiera en el largo plazo. Y un fenómeno bastante marcado en mi país, no sé en otros países de Latinoamérica, pero bastante marcado, es que la gran mayoría de empresarios de este país no tienen una pensión asegurada. Nunca cotizaron para el sistema de pensiones, porque básicamente estaban acostumbrados a vivir de su salario, de los dividendos que les dejaba su organización. Entonces, al final del día, cuando se van a retirar o cuando llegan a esa edad de jubilación, finalmente su pensión va a ser mínima o ninguna. Entonces, cuando he tenido esta conversación con algunos empresarios, ellos me dicen, bueno, Diego, pues muy sencillo, ya que no tengo pensión y no sé, la organización la va a seguir manejando un hijo o una hija o un gerente externo, pues ya hicimos un acuerdo que me van a seguir pagando un salario de forma vitalicia o me van a seguir girando mis dividendos. Entonces, cuando me responden esto, yo siempre les digo, bueno, ¿y qué pasa si la compañía entra en una crisis difícil, en una crisis profunda? Y creo que ahora, con toda esta situación de la pandemia, muchas organizaciones que no se planteaban que pudiéramos tener situaciones a nivel de entorno tan adversas que pusieran en riesgo las organizaciones, creo que ahora sí lo están entendiendo. Entonces, en una situación como esta, muy seguramente estos fundadores que vivían de los dividendos o vivían de un salario vitalicio, me imagino están recortando completamente estos gastos en las compañías para poder estabilizar sus flujos de caja, para poder sacar adelante las compañías en estas situaciones tan complejas a nivel económico que está viviendo el planeta. Y pues en esos casos queda completamente comprometida la estabilidad financiera de estos fundadores y quedan desprotegidos desde lo económico. Entonces es muy importante solucionar esta estabilidad financiera. Hay muchos mecanismos que ya he visto, lo han conversado inclusive en otras conferencias, de portafolios de inversión, en instrumentos de renta fija, renta variable, instrumentos inmobiliarios, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que pues están al alcance de cualquier empresario, pero sí es muy importante tener planes alternos para ellos. Lo segundo es ayudarles a buscar actividades alternas. ¿Y por qué buscar actividades alternas? La gran mayoría de empresarios que yo conozco, su deporte y su hobby favorito en el planeta es trabajar. Y difícilmente algunos de ellos tienen ocupaciones fuera de su organización que les demanden tiempo, que les demanden atención, y están absolutamente concentrados en su negocio. Hace un tiempo tuve esta conversación con un empresario que estaba absolutamente convencido de entregar la dirección de su negocio a uno de sus hijos que él venía formando desde hacía bastante tiempo, y era un hijo que había demostrado que tenía las habilidades para asumir las riendas de la compañía.
Entonces, en esta conversación yo le dije con él, mira, tienes que tener algo por fuera, tienes que tener algo que te distraiga por fuera de la organización. Inclusive puede ser otro negocio, no pasa absolutamente nada, pero tienes que tener algo en tu cabeza, en tu mente, porque si no vas a seguir acá metido en la organización las 24 horas del día y muy seguramente vas a empezar a vivir esa experiencia de un modelo de cogerencia o coadministración con tu hijo y esto puede empezar a generar roces entre ustedes. Entonces también es bueno que él sienta que en realidad está siendo el gerente, que está ejerciendo funciones de gerente y no que te va a tener necesariamente a la sombra todo el día. Entonces le dije, bueno, cuéntame qué has pensado o qué otros planes tienes o qué, no sé, qué has diseñado después del retiro, ponerte a hacer. Y él se queda pensando por un momento y me dice, Diego, absolutamente nada. O sea, no tengo nada que hacer más allá que trabajar. Es lo único que sé hacer, me encanta, ha sido mi rutina durante toda la vida y pues en realidad nunca me he puesto a pensar en esto. Entonces le cambié la pregunta y le dije, piensa por un momento un sueño que tú tengas que, no sé, lo aplazaste por diversas razones, porque de pronto no tenías el dinero, no tenías el tiempo en su momento, y lo fuiste aplazando y no lo has cumplido hasta el día de hoy. Y este señor me dice, toda la vida he soñado tener un Mustang convertible, un Ford Mustang, este carro tan emblemático que ustedes ven aquí en la imagen. Entonces, pues en ese momento cuando él me dice eso, le dije, mira, tienes que hacerlo, o sea, tienes que salir a cumplir tu sueño inmediatamente, esto es algo que no puedes seguir postergando. Entonces, pues me hizo caso este señor y compró un Ford Mustang que no estaba en buen estado, viajó a los Estados Unidos, compró todas las partes de este carro para poderlo restaurar y más o menos armó en su casa una especie de taller y empezó a restaurar el carro, ¿no? Y empezó a trabajar en su Ford Mustang. Y pues claro, como esto le demandaba tiempo y atención, ya no iba con la misma intensidad a la organización y eso permitía que su hijo pudiera ejercer como tal ese rol de gerente. Después de un tiempo, ya pasaron varios meses hasta que él finalizó su proyecto del Ford Mustang y un día me llama y me dice, ¿por qué no vienes a mi casa que quiero mostrarte el carro que ya está listo? Entonces, cuando llego a su casa, me muestra el carro que ya había restaurado y me dice, bueno, Diego, ¿cómo te parece? Y le dije, pues te quedó increíble, te felicito, está lindísimo. Y me dice, Diego, ¿y tú me podrías ayudar a venderlo? Entonces, en ese momento que me dice esto, pues casi me voy de para atrás porque dije, bueno, ya no lo ha terminado, no lo ha disfrutado un solo día y ya está pensando en venderlo. Y al final del día esto, vuelvo y repito, no es un crimen porque los empresarios toda la vida, su cabeza ha girado en torno a los negocios. Yo he visto que los empresarios pueden estar en su casa un sábado, un domingo y siguen pensando en su empresa. Esto es algo que es absolutamente humano y hay que verlo como algo normal porque así ha sido su dinámica durante toda la vida. Entonces, ellos jamás van a dejar de pensar en negocios. Y para resumirles esta historia, este empresario hoy en día se dedica a restaurar carros antiguos y venderlos. Es su hobby, le apasiona, le demanda bastante tiempo y asimismo sigue ganando dinero y le va bastante bien con este negocio. Y eso también le ha permitido irse desligando gradualmente de la organización, no del todo, él sigue yendo a su compañía, todas las semanas hace presencia en su compañía, pero ha permitido que se vaya empoderando también su hijo en la organización frente a todos los actores. Y lo siguiente, yo creo que también es muy importante empezar a prepararse mentalmente. ¿Y por qué prepararse mentalmente? Porque el retiro o en algún momento empezar a hacer estas transiciones de liderazgo o empezar a pensar en que algún día vamos a tener otro rol diferente o alguien nos va a reemplazar en la organización, todo esto comienza en la cabeza. Yo siempre pongo el ejemplo de los generales del ejército, cuando hay un general del ejército que tiene este uniforme y tiene las medallas, etcétera, pues estas son personas que en realidad están bastante acostumbradas al poder, a la autoridad, a mandar, etcétera, y renunciar a ese estatus no es sencillo. No sé cómo se realiza este relevo en los ejércitos de todos los países, pero por lo menos en mi país, el presidente es el que los tiene que llamar a hacer el relevo. Y yo siempre digo, si el presidente del país no los llama a los generales a hacer este relevo, creo que ellos por voluntad propia no lo harían jamás. ¿Por qué? Porque están apegados al poder, están apegados a ese estatus, están apegados a la condición que les genera pues ese rol que desempeñan. Y créanme que esta historia de los empresarios no es nada diferente, perdón, de los generales no es nada diferente a la de los empresarios, porque muchos de ellos tienen el reconocimiento de su organización, tienen la admiración por parte, no sé, de sus empleados o de sus clientes, etcétera. Y pues esta posición que empiezan a ejercer les da cierto estatus.
Y renunciar a ese estatus no es sencillo para el ser humano. Algunos psicólogos llaman a esto el síndrome del poder. Y el síndrome del poder precisamente es aprender a renunciar a ese estatus de poder. Y muchas veces yo he tenido que recomendarle a empresarios que vayan al psicólogo y no porque estén locos, creo que hay un mito bastante grande detrás de la práctica de la psicología, porque yo siempre digo que un buen psicólogo es una persona que muchas veces puede ayudar a alguien a resolver dilemas a nivel individual que uno mismo no ha sido capaz de resolver. Entonces muchas veces los he tenido que enviar a terapia, que hagan terapia con un profesional idóneo para que ellos descubran cuáles son estos grandes apegos en su organización, cuáles son esas, como lo decimos aquí en mi país, esas taras mentales que les dificulta desapegarse de su negocio o de esas condiciones, o que en definitiva les genera ciertos miedos, donde no se imaginan su vida sin estar sentados en su organización, liderándola en el mismo escritorio, en la misma oficina, no se imaginan su vida de otra manera. Y al final del día, pues las personas que han logrado hacer de forma exitosa esta transición, siempre me lo han comentado, pues después del retiro hay cosas absolutamente maravillosas en la vida por hacer. La segunda clave es la preparación de la empresa, o hay que preparar la organización. ¿Y cómo se prepara la organización? Como les digo, primero hay que pasar de ser actor a ser tutor. Y a lo que me refiero con esto es que antes de entregarle la batuta a un sucesor, hay que empezar a formar sucesores dentro de la organización. Y este tema de formar sucesores no es tan sencillo como parece, porque en bastantes compañías familiares, cuando le hago la siguiente pregunta a los empresarios, les digo, bueno, si mañana el de arriba te llama, falleces, te da un infarto, pasa cualquier situación adversa y te vas de este planeta, dime ya inmediatamente qué persona de tu organización podría asumir el liderazgo de la compañía y te sentirías absolutamente tranquilo o tranquila con esa persona que estaría al frente de la compañía. Y la gran mayoría de empresarios me dice, Diego, ninguno. Ninguno. Esta es la respuesta que me da la gran mayoría de empresarios, no todos, pero sí la gran mayoría. ¿Y eso qué quiere decir? Que se han rodeado de personas que de pronto son leales, son trabajadoras, de pronto son disciplinadas, aman lo que hacen, pero al final del día ninguno ha sido entrenado y no ninguno ha tenido este tutoraje de alguien encima para prepararlos para hacer esta transición como debe ser y que el día de mañana puedan adquirir ese carácter que se requiere de ser empresario. Porque finalmente hay personas que son muy buenos empleados, pero jamás van a ser buenos empresarios o no tienen ciertas condiciones o ciertas aptitudes de liderazgo que son absolutamente necesarias para llevar las riendas de una organización. Lo siguiente, que hay que mejorar las capacidades de la segunda línea de mando y esto quiere decir de verdad, formar a las personas que están en la organización. Y no estoy hablando de la típica formación que suelen tener todas las compañías, sino inclusive trabajar a más profundidad en algo que hoy en día suena bastante en el mundo corporativo, que son las habilidades blandas. Y esto de las habilidades blandas es en realidad tener buenos comunicadores, tener, vuelvo y repito, personas con condiciones de liderazgo, personas que sepan trabajar en equipo, personas que no les dé miedo a asumir riesgos, y que en realidad son las personas que necesita un empresario que lo rodeen eventualmente por si cualquier situación se llega a presentar, pues estas personas puedan suplir esa ausencia de este empresario. Otro tema que es muy interesante en estos estudios es algo que llaman la guardia de corps, que es esta guardia suiza que ustedes ven que rodea al Papa, pero esta misma guardia de corps es estos empleados más antiguos que rodean a los empresarios, porque en las compañías familiares es absolutamente lógico que hayan empleados de vieja data, y de vieja data son empleados que vienen desde que se fundó la compañía, que han acompañado al empresario durante años o décadas, y a veces a estas personas les cuesta muchísimo trabajo empoderar un nuevo líder en la organización y les cuesta muchísimo trabajo y es absolutamente humano porque vienen acostumbrados a la persona y vienen acostumbrados a un estilo de liderazgo y vienen acostumbrados a tratar con un individuo en particular. Y esta dinámica que es de tanto tiempo, cambiársela a los empleados de la noche a la mañana no es tan sencillo. Entonces, a ellos también hay que involucrarlos y hay que comprometerlos en este proceso para que el día de mañana esa transición sea más llevadera y ellos puedan sin tanta dificultad empoderar al nuevo líder. Y otro tema muy importante es retener el verdadero talento. Esta imagen que ustedes ven acá es de una serie muy famosa en Netflix, de pronto algunos de ustedes la han visto, que es de una firma de abogados que se llama Suits. Y pongo esta imagen porque está aquí el abogado, este abogado más joven, que es alguien supremamente inteligente y que es alguien que este abogado, el socio de la firma, el mayor,
es alguien que no quiere dejar ir de su firma de abogados por nada del mundo, no lo quiere dejar ir. Y pasan las temporadas de esta serie y en definitiva él se va y después vuelve, etcétera, pero en realidad no lo quieren dejar ir. Y no lo quieren dejar ir porque es una persona supremamente talentosa. Y creo que en las compañías familiares en realidad faltan políticas más claras de retención del talento. Entonces, cuando he hablado de este tema con algunos empresarios, me han contado algunas de sus experiencias y, por ejemplo, me han manifestado que ya en algún momento identificaron un posible sucesor. Y ese sucesor fue una persona, un empleado que comenzó en la compañía muy joven, pero demostró que tenía carácter, que tenía disciplina, que tenía interés. Entonces lo empezaron a entrenar, le empezaron a dar más funciones, lo empezaron a empoderar más, lo empezaron a ascender en la estructura y llegó un momento cuando esta persona ya estaba lo suficientemente formada, renunció y se fue y montó su propia empresa. Entonces varios empresarios me han contado eso, me dicen, Diego, inclusive hasta nos desmotivamos hoy en día en volver a repetir la historia porque nos hemos dado cuenta que si invertimos en talento, pues estas personas muy seguramente van a salir o se van a trabajar con la competencia o nos montan la competencia. Y cuando me dicen esto, yo les digo, pero claro que esto va a suceder y es absolutamente lógico que suceda. ¿Por qué? Porque una persona que es capaz, inteligente, que tiene ganas de aprender, que es disciplinada, que quiere el día de mañana proyectarse en una organización, en un cargo importante, que no se acomodan, que no son conformistas, este tipo de personas en la vida no sueñan trabajar para alguien más, sueñan trabajar para ellos mismos. ¿Y esto a qué lleva o a qué está llevando muchas compañías familiares hoy en día? Y nosotros lo hemos tenido que vivenciar con algunos empresarios, que ya inclusive estos planes de retención de talento en muchos casos tienen que ver con entregar paquetes de acciones de la compañía a empleados. Esta conversación yo la tenía hace, no sé, 15 años con un empresario en Colombia y era muy difícil de tenerla. Definitivamente a ellos no les cabía en la cabeza abrir la propiedad a terceros, abrir la propiedad a extraños e invitar a empleados que tuviesen parte de las acciones y que también se llevaran parte de los rendimientos. Esta conversación era imposible de tener hace 15 años, pero hoy en día ya muchas personas están más abiertas a tenerlas y sobre todo hijos de empresarios están entendiendo esta situación porque muy seguramente ellos mismos, si fueron empleados en alguna multinacional o algo similar, también vivieron exactamente lo mismo, donde al final del día, pues muchas personas en todo este boom que hay en el planeta en este momento de emprendimiento, pues en definitiva la gente joven quiere empezar a trabajar para ellos mismos. Dependiendo de la legislación de cada país, pero por ejemplo aquí en mi país hay un par de mecanismos que facilitan bastante esta transacción que les estoy mencionando, donde se pueden entregar ciertas acciones donde a veces tienen derecho a recibir parte de los dividendos los empleados, pero no necesariamente participan en las decisiones de la compañía. Y hay diferentes modelos donde hay contratos de retroventa de acciones, donde si el empleado te renuncia o quiere montar su propia empresa o se quiere ir o nos peleamos, se ven obligados a devolver las acciones. Bueno, hay diferentes mecanismos, pero al final del día yo creo que el verdadero talento hay que retenerlo de una forma más agresiva, digo agresiva en el buen sentido, donde ellos sientan que también están siendo beneficiarios de parte del pastel. La tercera clave es la preparación del sucesor. Y cuando hablo de la preparación del sucesor es primero buscar la persona idónea. En una investigación que hicimos aquí en Colombia, donde hablamos más o menos con unas 500 compañías familiares, les preguntábamos si por cualquier razón se retirara el fundador de la compañía, ¿a quién le dejarían la dirección de la empresa? En esta encuesta, el 80% de los empresarios dijeron que alguno de sus hijos y el 20% dijo que un extraño. Y yo creo que la respuesta es bastante obvia. Sin embargo, cuando vemos en la práctica, muchos de estos hijos de pronto no tienen o la preparación, o vuelvo y repito, no tienen las aptitudes para asumir el liderazgo de la compañía. Y finalmente lo que nosotros le decimos a los empresarios es, tiene que haber cierto grado de independencia en la escogencia del sucesor, ya sea a través del directorio, donde generalmente en los directorios hay miembros independientes, o a través de una compañía externa que evalúe los candidatos, pero tiene que haber cierto grado de independencia. ¿Por qué? Porque creo que para todos los que somos padres y todos los que tenemos hijos, pues a nuestros hijos los adoramos, a nuestros hijos a veces nos cuesta inclusive trabajo ver sus defectos y en realidad tenemos cierto sesgo cuando pensamos sobre ellos o cuando queremos lanzar cierto juicio sobre ellos, tenemos sesgos en nuestra condición de padres y tenemos a pensar de forma más emocional que cerebral. Entonces, en el momento de escoger ese sucesor, ya sea un hijo o sea un extraño, es importantísimo tener una voz externa
y evitar en la medida de lo posible que esta sea una decisión 100% familiar o que se tome 100% en el seno familiar, porque podría no llegar a ser la mejor decisión. Lo siguiente con los hijos también es inculcar los valores correctos. Cuando ustedes ven aquí en esta imagen, pues dos Mercedes, estos autos Mercedes, eh, hace un tiempo me pasó una historia muy parecida a esta imagen, donde estaba sentado con un empresario. Cuando lo conocí, él me citó en un hotel y nos sentamos a conversar en este hotel y me causó bastante curiosidad que él llegó en un auto o en un carro muy viejo, antiguo, muy viejo. Entonces, pues como ustedes saben, muchas veces los seres humanos cometemos el error de juzgar por las apariencias y cuando él llega en este carro viejo, pues pensé dos cosas. Uno, o de pronto él no tiene una empresa tan grande, ¿cierto? O en segundo lugar, es una persona que de pronto tiene un alto sentido de la austeridad, que esto también es bastante común en varios empresarios en mi país. Y cuando me senté a conversar con este empresario y me contó toda su historia, pues tenía una empresa bastante grande. Y pues logré confirmar lo segundo, era una persona que tenía un altísimo sentido de la austeridad. Después de tener una conversación muy interesante, me dice, Diego, ahora en un rato van a llegar mis hijos que también quiero que los conozcas. Y después de un rato llegan estos hijos y llegan en camionetas último modelo, Mercedes, BMW, Porsche, ¿no? Entonces cuando llegan sus carros, sus hijos en esos carros, pues a mí me impactó bastante la fotografía. Y después de un tiempo, pues le pregunté a este empresario con toda la confianza, le dije, bueno, ¿y tú por qué andas en ese carro y tus hijos andan en esos carros? Y este empresario me dijo, Diego, ¿por qué? Pues ellos tienen papá rico y yo nunca tuve papá rico, ¿cierto? Y pues en realidad esto explica un poco también la historia, donde como este empresario tuvo que levantarse muy seguramente de ceros, son de estas personas que tienen una mentalidad donde valoran hasta el último centavo, pero sus hijos nunca tuvieron que padecer necesidad. Y sus hijos de pronto nunca tuvieron que padecer lo que él sí tuvo que padecer. Y muy seguramente que es un error que a veces cometemos los padres, les queremos dar a nuestros hijos todo lo que nosotros de pronto no pudimos tener en algún momento. Sin embargo, esto empieza al final del día a crear una desviación de los valores que puede llegar a afectar la organización en el largo plazo. ¿Por qué? Hace poco tiempo tuve la oportunidad de conocer un negocio familiar donde los fundadores fallecieron y ellos tenían claramente este principio de austeridad, pero este principio no lograron inculcarlo entre sus hijos. Y la verdad, sus hijos eran personas que estaban acostumbrados a un nivel de vida bastante alto y que creo que fueron formados más hacia el gasto que hacia el producir ingresos. Entonces, en el momento en que fallecen los fundadores de la compañía, los hijos empiezan a gastar y gastar y gastar. Y es más, había un gerente externo en esta organización y el gerente les decía, por Dios, no más. O sea, no más porque van a desangrar la compañía, están acabando con todos los recursos de la organización, me están dejando sin flujo de caja. Cuando él decía, me están dejando sin flujo de caja, los socios, los hijos no tenían ningún problema en decir, pues pídele prestado al sector financiero, eso no es problema nuestro. Y bueno, y este gerente externo, hasta donde pudo, logró maniobrar con las finanzas de la compañía, hasta que finalmente esta empresa quebró. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir muy bien con un estándar de vida muy alto, no lograron inculcarles a ellos este principio de austeridad y pues tenían una filosofía de gasto completamente diferente a la de los fundadores. Entonces también hay que saber inculcar los valores correctos. Lo siguiente también muy importante es crear un plan de formación para los sucesores. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces he visto situaciones donde los empresarios toman a sus hijos, los sientan en una silla y les dicen, a partir de mañana eres el gerente de la empresa o eres el vicepresidente financiero o vas a liderar tal otra área de la compañía y no han atravesado todo un proceso de formación y conocimiento de la compañía, lo cual es supremamente importante. Hay muchas compañías que lo hacen hoy en día. Hay una historia que pues de pronto ustedes han conocido historias similares, pero hace unos años tuve la oportunidad de conocer un gerente en Colombia de McDonald's, de esta cadena de hamburguesas que todos conocemos, y él me contaba que cuando él fue nombrado desde el headquarters en Estados Unidos como el gerente de McDonald's para Colombia, le dijeron que tenía que estar 4 meses atendiendo la caja de un restaurante. Tenía que estar primero 4 meses en ese rol, porque tenía que entender desde la base la operación, porque él no podía gerenciar una empresa que no conocía. Y creo que esto es absolutamente sabio y aplica perfectamente bien para los negocios de familia, donde muchas veces los hijos se sientan a gerenciar o se sientan en posiciones importantes de empresas que no conocen desde la base y no entienden muy bien cómo funcionan. Entonces creo que es importante diseñar esos planes de formación. La cuarta clave es la preparación de la familia. ¿Ya que me refiero con preparar a la familia? Lo primero que nombro acá es fortalecer la filosofía y la cultura familiar. A veces
no nos damos cuenta que estamos frustrando la transición del liderazgo inclusive desde nuestras casas. Ustedes viendo aquí esta imagen pueden ver una familia comiendo, cenando, y esto es algo que, por ejemplo, yo viví con mi padre siendo empresario, donde él llegaba todas las noches de su compañía y nos sentábamos a conversar y él nos contaba a veces historias muy duras, muy difíciles, o llegaba muy agobiado o estresado y teníamos que oírle todas sus historias y sus quejas, ¿cierto? Y esto fue pues bastante impactante para mí, para mis hermanos, inclusive para mis primos en sus casas también, porque mis tíos hacían exactamente lo mismo. Y finalmente la familia no se dio cuenta que durante muchos años nos alimentaron de malas historias, pero no tenían la dinámica de contarnos las buenas historias. Y yo creo que esto es tremendamente importante y esto se lo vi a un empresario hace unos años donde me decía, Diego, creo que también a los hijos hay que contarles las buenas historias, porque si tú solo le cuentas lo malo que pasa en la organización y las dificultades que cualquier empresario tiene que vivir en su día a día, pero no le cuentas la otra cara de la moneda y la otra cara de la historia, pues de pronto para ellos no va a ser tan interesante ir a la organización algún día porque ven que de pronto es un escenario de bastante dificultad, de mucho estrés. Y hoy en día la gente joven es muy descomplicada y la gente joven no quiere tener esas vidas tan estresantes y tan agobiantes. Entonces yo creo que también es muy importante en esos escenarios, en casa o en familia, a veces cuando se habla de la compañía, yo creo que también es muy interesante contar esas buenas historias. Lo siguiente, pues hay que tener escenarios formales para tratar estos temas, para hablar todos estos asuntos de la organización, de la transición del liderazgo. Hay familias que estructuran un consejo de familia o un órgano similar, pero sí creo que es muy importante que las familias empiecen a tener escenarios formales de sentarse a hablar de asuntos trascendentales, porque creo que muchos de ustedes lo han visto o lo han vivido, donde las familias a veces se sientan a hablar de estos temas en la mesa del comedor o se sientan en la casa, en un cumpleaños o algo similar. Y creo que esos momentos de familia también uno tiene que ser lo suficientemente respetuoso con esos momentos de familia. Y esos momentos de familia creo que también hay que volverlos sagrados. Y hay que aprender a disfrutar ese cumpleaños, hay que aprender a disfrutar la Navidad o las vacaciones y no ponerse a hablar en esos escenarios de negocios ni de otras situaciones que aquejan el día a día de la empresa familiar. Y para eso es muy importante tener estos escenarios formales de discusión. Y por último, pues tener algunas reglas de juego frente a toda la transición de liderazgo, que pues esto se establece generalmente o en acuerdos de accionistas o en protocolos de familia, donde se establece en conjunto en familia, pues qué calidades deben tener los sucesores, cuál es ese proceso de formación que tienen que hacer, durante cuánto tiempo. Si no hay nadie en la familia que pueda asumir las riendas del negocio por una u otra razón, ¿a quién quisiéramos tener en esta compañía el día de mañana? ¿Qué tipo de líder queremos que asuma las riendas del negocio? Entonces creo que todas estas inquietudes que rodean este proceso de la transición del liderazgo hay que pactarlas y hay que dejarlas escritas. Y por último, la quinta clave es preparar la propiedad. Y preparar la propiedad es primero formar los accionistas actuales y potenciales. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que invertir en la formación de los dueños, porque hay muchos hijos de empresarios que conozco que nunca van a ir a trabajar a la organización, ya sea porque estudiaron algo completamente diferente o porque su sueño no es trabajar en la empresa, pero algún día se van a tener que desempeñar desde una asamblea de accionistas o desde una junta de socios, van a tener que desempeñar ese rol y es muy importante empezar a formarlos desde jóvenes como accionistas responsables, que sepan lo mínimo de la organización, que sepan leer algo de estados financieros, que conozcan la operación de su empresa para cuando estén en ese entorno de accionistas puedan tener conversaciones constructivas y útiles alrededor del negocio. Creo que también es muy importante que los empresarios empiecen a manifestar su voluntad en vida, inclusive así esto genere conversaciones tensas, porque en algunos casos he conocido empresarios que tienen ciertas o quieren tomar ciertas decisiones con su organización o con la familia, pero les aterra tener esta conversación. Entonces, de pronto, no sé cómo funciona la legislación en otros países, pero por ejemplo en Colombia muchos empresarios pueden hacer un testamento y pueden delegar a alguien en particular que sea como el custodio de este testamento y el día de mañana esa persona, cuando fallezca el fundador, revele cuál era la voluntad del fundador frente a muchas cosas. Entonces, hay fundadores que a veces se guardan para sí mismos esas voluntades y prefieren que alguien más sea el que los diga cuando ellos ya están en el más allá, precisamente para que tengan que evitarse la discusión con su esposa, con sus hijos, etcétera. Pero creo que sí es muy importante aprender a tener estas discusiones en vida, por más difíciles que sean, porque el día de mañana, cuando esta situación frente al manejo del patrimonio no es lo suficientemente clara para los herederos, esto crea
bastantes conflictos y bastantes diferencias. También creo que es muy importante, y esto lo están haciendo bastantes familias, lo he visto sobre todo en países anglosajones, y es algo que nosotros también hemos promovido muchísimo aquí en Colombia, que lo empiecen a hacer las familias, y es algo que yo llamo repartir la propiedad inteligentemente. ¿Y qué es repartir la propiedad inteligentemente? Antiguamente en mi país, por ejemplo, si un empresario tenía una compañía y por fuera tenía más patrimonio, o sea, tenía inversiones o tenía inmuebles, etcétera, a todos los hijos los dejaban exactamente igual de dueños de todo, igual de dueños de la compañía, igual de dueños de los inmuebles o de las inversiones, etcétera. Pero cuando me he sentado a conversar con tantos hijos de empresarios, lo que me he dado cuenta es que muchos de ellos no tienen afinidad con los mismos activos. Eso quiere decir que de pronto a algunos no les gustan las propiedades, o a algunos no saben manejar inversiones, o a algunos no les interesa la empresa por una u otra razón. Entonces creo que es tremendamente importante ver dónde está ubicada la afinidad de los herederos y con base en eso empezar a repartir la propiedad. Puede ser que unos reciban más de la compañía, otros reciban más de los inmuebles y las inversiones. Lo que sí hay que ser bastante cuidadoso y cauteloso es al final que la ecuación dé exactamente igual para los hijos. Eso quiere decir que si unos recibieron más de un activo y otros recibieron más de otro, al final las sumas y las restas den bastante similar. Pero creo que sí es muy importante empezar a innovar en los mecanismos de repartición de la propiedad. Y ya para cerrar, pues simplemente quiero dejar algunas reflexiones, y es que muchos de estos temas que les he mencionado hasta el momento, pues también cuando los he conversado con bastantes empresarios dicen, no, Diego, pero es que es muy difícil que eso suceda en esta familia, o a veces inclusive hay empresarios que me dicen, creo que todavía me faltan muchos años en este planeta. Creo que después de esta pandemia todos nos hemos dado cuenta que la vida no la tiene asegurada absolutamente nadie. Entonces yo siempre le digo a los empresarios, hay que prepararse para lo poco probable, porque a veces lo poco probable también ocurre. Esta pandemia era muy poco probable que sucediera y finalmente terminó ocurriendo, y muchas personas no estaban blindadas para poder afrontar tantas dificultades que se han venido con la pandemia. Entonces creo que hay que prepararse para lo poco probable, y eso tiene que ver con la transición. Creo que también no confiar en los sucesores es la mejor receta para su fracaso. Aquí también tiene que haber un altísimo componente de confianza hacia los sucesores para que ellos puedan ir afianzándose poco a poco en la organización y que en realidad ese proceso de transición sea exitoso. Los hijos se van a equivocar, los hijos van a tomar malas decisiones, inclusive decisiones que le puedan costar recursos a la organización, pero no hay que alarmarse, porque muchas veces esto hace parte del aprendizaje. E inclusive cuando he tenido estas conversaciones con empresarios, les digo, mira, seamos sinceros, tú en algún momento de pronto también perdiste muchísimo dinero, también lo perdiste y también tomaste malas decisiones, y eso es lo que ha permitido que hoy en día te equivoques menos, y estés mucho más afianzado como empresario. Entonces no puedes evitar de las equivocaciones a tus hijos y tienes que permitir esas equivocaciones, porque eso hace parte del proceso y muy seguramente esas equivocaciones van a forjar en ellos ese carácter de empresarios. Y por último, pues simplemente quiero dejar esta inquietud si estamos formando herederos o custodios. Y a lo que me refiero de formar herederos con custodios, tiene que ver con la manera en que nosotros también le transmitimos la filosofía a los hijos de lo que es el patrimonio y lo que es la compañía. Porque he visto tristemente en bastantes organizaciones que a los hijos se les inculca una mentalidad de ser dueños, y desde muy jóvenes empiezan a creerse dueños de algo, e inclusive dueños de algo que no es de ellos. En algunas ocasiones, porque he visto muchos empresarios que de pronto tienen cierto celo con la propiedad y manejan la propiedad hasta avanzada edad, y en la práctica sus hijos no son dueños de nada, pero muchas veces los hijos ya desde jóvenes se creen dueños de algo que ni siquiera ellos son dueños. Y yo creo que esto es en parte es dañino si uno quiere formar buenos sucesores el día de mañana, porque creo que hay que crear una mentalidad que es más sana, que yo la llamo de custodios. Y esa mentalidad de custodios es hacer de entender a los hijos que el patrimonio no es de ellos, que el patrimonio es prestado temporalmente. Eso quiere decir que el día que los padres fallezcan por X o Y razón, la compañía que va a pasar a sus manos no es de ellos. Es algo que sus padres se los están prestando temporalmente para que ellos trabajen en esa empresa, para que disfruten de los beneficios de esa empresa, para que preferiblemente crezcan la empresa, pero que también ellos tienen la obligación de traspasar ese patrimonio a la siguiente generación. Porque he visto en familias donde está muy arraigado este concepto del dueño, que ellos sienten que pueden hacer con esta empresa lo que quieran,
y no les importa el devenir de las siguientes generaciones o no es algo que los trasnoche o los ponga a pensar, porque finalmente solo están pensando en el hoy, pero no están pensando en el futuro ni están pensando en las siguientes generaciones. Y creo que Diego, si uno perdón, te inculca, informo que quedan 10 minutos. ya estoy cerrando. Entonces, como les decía, si uno no inculca esta mentalidad en los hijos, pues muy seguramente ellos van a pensar que el patrimonio es de uso exclusivo, que la compañía es de ellos, y empiezan a perder un poco esta mentalidad y este sentido de trascendencia de la organización a las siguientes generaciones. Entonces, por eso creo que más allá que formar herederos en las familias, creo que es importante más bien crear esta mentalidad de custodios en los hijos, que ellos entiendan que ese patrimonio o esa organización es prestada durante un tiempo y que su obligación o el mandato es trasladarla a las siguientes generaciones. Entonces, ya con eso termino y pues bienvenidas todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Diego. Súper interesante. Me quedé pegado con el auto, este convertible rojo que pusiste en tu presentación. La verdad que yo creo que eso es fantástico, porque hay que buscar algunas actividades y me acordé de algo que me pasó a mí. Digamos, yo conocí, no sé si tú has tenido la suerte, a Mariano Puig, que es Sí, claro. un empresario español de muy alto vuelo, fue el fundador de lo que es el Instituto de la Empresa Familiar en España, el primer presidente europeo de la agrupación de empresas familiares. La verdad que es un referente mundial. Y en una oportunidad que estuvimos en Chile, él me dijo, mira Andrés, la peor sucesión es por defunción. Es cuando nadie se preocupa y al final el padre o la madre muere y los hijos se encuentran con una situación que no han podido prever y no han podido anticiparse. Así que yo creo que tu exposición va exactamente dentro de estas palabras de Mariano Puig, a quien yo admiro muchísimo, y que dice eso, hay que prepararse y que es un proceso al final, no es la posta que todos creen, que esto de las fechas que tú mencionabas, oye, te doy tal fecha ese día, no, es un proceso de años que hay que ir ecualizando y a los sucesores, idealmente tener un sucesor nominado y que todos conozcan y ojalá consensuado y con prelación, porque también me ha tocado casos donde una persona que estaba preparado para ser el sucesor falleció. Hubo un accidente, él iba en bicicleta y lo atropellaron y llevan muchos años preparándolo y no tenían un segundo. Así que si tienen la Sí. suerte de tener más de un hijo, traten de ir haciendo esa prelación. Me encantó tu presentación, te felicito, súper amena, llena de figuras y de cosas que evocan y yo creo que, bueno, otra más de las maravillosas presentaciones que hemos tenido. No sé qué te parece, Fernando. No, buenísima. Y yo, nos quedan pocos minutos, Diego. Te agradezco mucho. Excelente tu presentación. Cubriste en 50 minutos todo el espectro del tema de empresas familiares. Y tenemos aquí una pregunta que no quiero dejar de hacerte. Pues un caso, tenemos 2 o 3 minutos para responderla. Pero dice, ningún hijo tiene las competencias para asumir la gerencia general. Todos los hijos utilizan a la empresa para llevarse grandes beneficios y no aportar nada. La sucesión podría caer en un tercero, pero es probable que los hijos no sean ni siquiera buenos accionistas. ¿Qué hacer para convencer a los hijos de que la empresa no genera recursos infinitos? Bueno, yo creo que esta es una pregunta bien interesante y a su vez tiene cierto grado de complejidad para poderla resolver. Cuando pintan esta historia, como tú la mencionas, y de esta manera uno podría pensar rápidamente que es algo dramático lo que está viviendo esta organización y he tenido que enfrentarme con otros casos similares. Sin embargo, al final del día, yo soy un absoluto defensor de los directorios con miembros independientes. ¿Por qué? Porque en la estructura organizacional encima están los accionistas, después viene el directorio y después viene la administración. Entonces, imaginémonos que no tenemos los mejores accionistas, que no están formados, que no están entrenados, que no les duele como tal la organización. Finalmente, el directorio termina siendo un escudo protegiendo ante la administración muchos de estos lineamientos que vienen de parte de los accionistas que pueden que sean incoherentes o que vayan en contra de los propósitos de la misma compañía o de su plan estratégico. E inclusive a veces estos miembros independientes les generan cierta tranquilidad a los accionistas cuando son de su entera confianza y credibilidad. Y de pronto tener conversaciones difíciles, muy difíciles como, miren, no podemos repartir dividendos este año y les vamos a argumentar por qué, de pronto sea más sencillo tenerlos con esta figura de un directorio lo suficientemente profesional que tener esas conversaciones en el seno de la misma familia.
Si no hay este escudo del directorio entre los accionistas y la administración, he conocido algunos casos que por más de que traigas el mejor gerente del planeta, estos accionistas van a aburrir a este gerente rápidamente. Entonces, pues esa es la triste realidad. Claro. Diego, muchísimas gracias. ¿Con qué cierras tu plática y tu participación el día de hoy? Bueno, pues básicamente yo creo que uno de los grandes aprendizajes que he tenido acompañando a varios empresarios en este diseño de la transición del liderazgo es que es algo que tarda tiempo. Esto no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, esto es algo donde hay que negociar emociones, hay que negociar temas económicos y financieros, hay que negociar muchos temas alrededor de la transición del liderazgo, es algo en lo cual hay que tener absoluta paciencia, porque inclusive también cuando uno pone todos estos temas de manera muy sincera en una familia sobre la mesa, hay situaciones que chocan entre ellos mismos, donde algunos tienen unos planes, otros tienen otros que se contraponen, y lograr llegar a un acuerdo en las familias de lo que se quiere en el largo plazo frente a los negocios no es tan sencillo como parece. O inclusive, a veces hay sucesores que no se atreven con sus padres por un tema que yo llamo de reverencia o de respeto, de tener algunas conversaciones que yo creo que son necesarias, que son difíciles de tener, pero pues finalmente de eso se trata el proceso. Siempre le digo a los empresarios que si no hay un 110% de sinceridad frente a este proceso de transición del liderazgo, el proceso va a fracasar. Y he tenido que sentar empresarios a decirle delante de sus hijos, bueno, ahora se lo vas a decir tú a tus hijos. No me quiero retirar, no pienso retirarme jamás, ¿cierto? Y creo que es importante decirlo para que los hijos ya sean conscientes que eso es lo que está pensando su padre. Entonces digo, bueno, perfecto, ya saben lo que está pensando su padre, entonces no se amarguen la vida y por favor que esto no les quite el sueño, que él no se quiere retirar jamás. Miremos más bien cómo establecer un nuevo rol para él en la organización para que en realidad sí pueda haber una transición de liderazgo y todos ustedes puedan coexistir en la compañía sin que esto se vuelva un problema familiar. Decimos en México que el que avisa no es traidor. Entonces, expresarlo abiertamente nos quita muchas telarañas mentales.